Sean bienvenidos a la segunda parte de la clase de lumbalgia cervical y compresión radicular, una vez que ya hemos visto la evaluación clínica. Recordemos que en este tipo de pacientes vamos a echar mano también de estudios complementarios tales como radiografías AP y lateral de columna cervical, dinámicas en flexión y extensión, oblicua izquierda y oblicua derecha, y que para evaluar la parte alta de C1, C2, una lateral podría mostrarnos este tipo de imágenes, pero para ver de frente necesariamente hay que hacer la radiografía transoral, y que para ver la porción inferior de la columna cervical podríamos pedir la posición del nadador, que analizamos ya en la clase de semiología, pero recuerden ustedes que estos son elementos importantes a tomar en cuenta cuando se piden este tipo de estudios. La tomografía, por supuesto, nos va a dar este tipo de imágenes en la columna cervical alta, en la columna cervical subaxial, y la resonancia, por supuesto, es importantísima porque nos permite observar claramente la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, los discos intervertebrales. A nivel lumbosacro también son importantes las placas AP lateral, las oblicuas, en las que podemos observar la presencia de esta característica imagen de esta silueta que se parece a un perrito, que nos muestra, por ejemplo, que aquí existe una fractura en el istmo. La tomografía, por supuesto, tiene un lugar importante, ya que nos permite ver muy claramente las estructuras óseas, el canal raquídeo también, pero la resonancia tiene la ventaja de mostrarnos con mayor calidad el disco intervertebral, los ligamentos y una eventual compresión. También tenemos que echar mano de radiografías que nos muestren la articulación sacroiliaca, el coxis, lo mismo la tomografía. Rara vez vamos a pedir estudios como la centellografía, pero también tenemos que tomarlos en cuenta. Cuando hablamos de lumbalgia podemos hablar de varios tipos, y un elemento importante que hay que tomar en cuenta es de diferenciar entre lumbalgia mecánica y lumbalgia inflamatoria. La lumbalgia mecánica es aquella de inicio súbito que empeora con el ejercicio, mejora con el reposo, es diurna, tiene un estado general que habitualmente es normal. El paciente puede permanecer inmóvil, estar tranquilo, y tiene antecedentes previos de lo mismo, debe tener un trauma. En cambio, un paciente que tiene una lumbalgia inflamatoria, estamos hablando de una lumbalgia más bien progresiva, que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo, es fundamentalmente nocturna, puede afectar el estado general del paciente. El paciente está muy inquieto y puede despertar con rigidez matinal. Pero hay otras formas de clasificación, y yo voy a utilizar una que es bastante práctica para el médico general. Es la lumbalgia de causa muscular, esquelética, visceral, neurológica y psicológica. Antes de hablar de cada uno de estos tipos de lumbalgia, tenemos que recordar que para el tratamiento de todo tipo de dolor de espalda tenemos una escalera. Y en esta escalera, la primera etapa siempre nos permite hacer tratamiento médico conservador, generalmente con analgésicos, fisioterapia y también con el reposo. Cuando esto no mejora, podemos hacer tratamiento percutáneo, vamos a mostrar algunas técnicas, y si no mejora, recién vamos a la cirugía, generalmente con microcirugía, pequeñas fenestraciones, apertura mínima. Luego podemos utilizar otro tipo de elementos hasta el final llegar a la cirugía de fusión, pero la mayoría se resuelve, el 90% con el tratamiento médico conservador, del 10 que queda, un 9% con tratamiento percutáneo. La lumbalgia muscular es aquella que se debe a defectos posturales, en donde no existe una causa estructural, puede ser secundaria, traumatismos o secuela de estos son leves. Se denomina el síndrome miofacial al lumbago, es decir, una inflamación de las fascias y ligamentos que puede ser, como vemos en la imagen, por un esfuerzo físico. Generalmente se puede atender a estos pacientes con reposo, no más de 2 días, analgésicos como el uso de AINES, diclofenaco, ibuprofeno, relajantes musculares, fisioterapia. Eventualmente se puede hacer infiltración local con analgésicos y corticoides, e infiltración con ozono, generalmente son de evolución benigna. Y algo que importa ahora es recordar la ergonomía. Tenemos que aconsejar a nuestros pacientes tener en este tiempo adecuado uso de los medios tecnológicos como la computadora, la posición en el momento de trabajar, que puede generar cambios en
la postura y eso genera el dolor. Aconsejar que para levantar carga lo haga de la siguiente manera: flexionando rodillas y caderas y poniendo la carga muy cerca del cuerpo. Y hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta para que el paciente tenga una mejor ergonomía. Si quiere poner una almohada, puede ponerlo debajo de las rodillas, no tener esta posición. Al sentarse, tener un elemento que levante los pies, tener esta posición, y cuando uno levanta algo que está por encima de su altura habitual, utilizar algo que lo eleve, y tener esas posturas van a ayudar a muchos pacientes. Y antes de seguir con tratamientos, quiero mostrar un ejemplo para que no usemos el complejo B. El complejo B es algo que está muy promocionado por las casas comerciales, pero vean ustedes, en este estudio se demuestra que el uso de diclofenaco con complejo B versus el uso de solo diclofenaco no tiene ninguna diferencia. Así que el complejo B no es un analgésico. Lo único que van a conseguir es que el paciente gaste más dinero y aumente de peso. Vamos con la lumbalgia esquelética. Uno de los ejemplos importantes es la espondilosis, es decir, la degeneración crónica de los discos, que genera cambios reactivos en los huesos vecinos llamados osteofitos y generan claudicación, como ya vimos en la anterior clase. Esta estrechez del conducto va a generar que las raíces estén comprimidas. Cuando hablamos de la estenosis lumbar, vamos a ver como síntoma importante la claudicación neurógena, que se refiere a la lumbalgia gradual y al dolor en las piernas que se acentúa al estar de pie o al caminar y cede cuando está el paciente sentado o echado. Se diferencia de la claudicación vascular en que ésta cede con el reposo independientemente de su posición. La claudicación neurógena se debe a que existe isquemia de las raíces nerviosas lumbosacras. ¿Por qué? Porque al existir un momento en que el paciente tiene que caminar o hacer un ejercicio, hay un aumento en la demanda metabólica con el ejercicio, pero como el conducto está estrecho, los vasos sanguíneos no logran llegar con el flujo sanguíneo necesario y por lo tanto se genera isquemia, y esta compresión de las raíces se debe a que las estructuras adyacentes están pues alteradas y por lo tanto va a tener dolor isquémico. Típicamente el paciente se va a quejar de dolor, parestesias y debilidad en extremidades inferiores, y las personas son personas mayores de la tercera edad que asumen la posición de flexión para aliviar el dolor. Este es el caso típico de un paciente que está detrás del caso del supermercado y se apoya en él. En el examen neurológico, generalmente estos pacientes pueden tener dolor a la hiperextensión, hiposreflexia rotuliana, y puede ser el examen absolutamente normal casi en el 20% de los pacientes. Quiero que recuerden esto: cuando un paciente hace flexión, se separan las estructuras que están en el agujero de conjunción. En cambio de hacer extensión, se reduce y por lo tanto es ahí que podemos decir que el paciente tiene un dolor por el canal estrecho. Un elemento que se utiliza actualmente es el signo del tibial posterior. Cuando nosotros comprimimos el nervio tibial posterior, vamos a generar dolor. Eso se genera cuando tocamos la región poplitea del paciente y él tiene un canal estrecho. No debería doler. Cuando generamos este signo o se genera dolor, estamos hablando de la posibilidad de un canal estrecho lumbar. Típicamente el paciente se va a quejar de una irradiación, pero que no es específicamente radicular, sino, como se ve en la imagen, hacia los costados en la parte anterior y posterior. La radiología nos va a mostrar estrechez de los espacios por donde pasan los nervios. La tomografía muestra lo mismo más claramente. Vean ustedes cómo el espacio raquídeo está reducido severamente en un paciente con un problema degenerativo. La resonancia magnética tiene mejor calidad y nos puede mostrar en este ejemplo un canal estrecho multisegmentario por hernias de disco e hipertrofia facetaria. Vean ustedes la radiografía, la tomografía y la resonancia de un mismo paciente que tiene una degeneración que condiciona esto, que el conducto raquídeo normal en la parte superior se estrecha fundamentalmente en los espacios L4, L5, L5, S1. Vamos a comparar un nivel L1 y un nivel L4, L5 en el mismo paciente. Vean cómo el conducto raquídeo tiene un volumen normal y aquí están las facetas normales. En cambio acá el conducto raquídeo se ha reducido mucho, hay hipertrofia y crecimiento de las facetas y una protrusión discal. Vean cómo el disco tiene esta forma y aquí ha protruido. Entonces estas líneas nos muestran la diferencia. Hemos tomado el área y vean que el área francamente está disminuida
en el canal estrecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Una vez que hacemos el diagnóstico, le damos ANS y fisioterapia por al menos 3 meses, pedimos que reduzcan el peso y si son pacientes con dolor crónico podemos utilizar moduladores del dolor neuropático como gabapentina, pregabalina para aliviar el dolor, pero esto no va a resolver el problema, solo le da un alivio. Otro elemento que hay que recordar es que de la propia raíz nerviosa salen lo que denominamos el ramo medial dorsal. Estas facetas articulares están inervadas por este ramo dorsal. Entonces, si sabemos que genera la espondiloartrosis una degeneración de la faceta, una forma para atender a estos pacientes es bloqueando estas ramas nerviosas. Introduciendo una aguja llegamos con guía radiológica a bloquear estos nervios. Esa denervación facetaria se puede hacer con ozono. Ahora vean que el ozono es un gas médico que tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios porque inhibe la síntesis y la liberación de prostaglandinas, bradicininas y varias moléculas algogénicas. Ahora, si es que no se mejora con un bloqueo, tenemos la cirugía. Vamos a mostrar cómo hacemos la cirugía en el canal estrecho. Hoy hacemos cirugía mínimamente invasiva, una herida muy pequeña. Abrimos la lámina con un drill. Exponemos este ligamento amarillo. Aquí está la raíz nerviosa y liberamos y sacamos todas las estructuras óseas que están encima, tanto de un lado como la del otro. ¿Y cómo hacemos esto? Vean, con una visión directa sacamos parte de la lámina, pero podemos llegar incluso hacia el otro lado. Este es un acceso mínimamente invasivo que nos aumenta la circunferencia. Este es un ejemplo de un paciente con hipertrofia facetaria importante, un canal estrecho severo en tomografía y resonancia, y después de la cirugía por un acceso unilateral logramos descompresión bilateral. La otra opción es una recalibración en donde tenemos que sacar toda la estructura ósea posterior, poner tornillos, su propio hueso para artrodesis, para liberarlo. Obviamente es una cirugía muy traumática y muy agresiva, por eso hoy está más indicado hacer tratamiento mínimamente invasivo. La lumbalgia esquelética también puede deberse a malformaciones congénitas, como la espina bífida o las vértebras transicionales, pero la espina bífida oculta no genera dolor. Es bueno saber que existe, pero no van a encontrar un paciente que tenga dolor por la espina bífida. Si la encuentran, solo es un hallazgo. Puede existir una lumbarización de la S1. ¿Qué quiere decir? Que entre S1 y S2 aparece un disco o que se sacraliza el L5, es decir, el L5 se fusiona al sacro y eso cambia el eje de la columna y promueve el dolor. Otras malformaciones pueden ser la espondilolistesis o la hemivértebra. Es un ejemplo de una espondilolistesis, es decir, un desplazamiento entre L5 y S1 muy importante. Una persona que tiene escoliosis y la espondilolistesis de L5-S1 que es congénita. Aquí esta persona tiene una lumbalgia y tiene una escoliosis muy importante, y observen acá existe una estructura un poco llamativa que parece una cuña. En realidad es una hemivértebra, quiere decir que la vértebra no se ha desarrollado completamente y solo se ha desarrollado una hemivértebra. Es el ejemplo que veíamos al inicio. Esta hemivértebra genera escoliosis. Otro tipo de lumbalgia esquelética es la secundaria a una espondilitis específica, como la tuberculosa, que se caracteriza por rigidez, destrucción ósea, cifosis y escolosis de un absceso frío. Típicamente la espondilitis tuberculosa se inicia por una infección adyacente al disco. En el hueso que está adyacente al disco se inicia y se expande a partir de eso y genera la presencia de un absceso frío, de Casium. Este es un ejemplo de una paciente que viene con dolor de espalda y paraparesia. No se puede ver muy bien la imagen, pero aquí hay una fractura que parece en cuña. En la tomografía se ve claramente que sí existe una destrucción alrededor del disco, muy cercana. Vean, aquí está el disco y va hacia abajo y va hacia arriba, destruyendo el hueso y genera compresión de la médula. Es por eso que podemos observar que hay compresión. Decidimos por una cirugía, hicimos un abordaje posterior, drenamos el absceso y fijamos la columna porque ese hueso queda muy comprometido. Otro caso importante es la osteoporosis, que es una enfermedad en donde hay desmineralización y fracturas por aplastamiento. Una persona que igual con dolor lumbar, que tiene un aplastamiento de 2 vértebras, hacemos un acceso percutáneo, llegamos a la vértebra y ponemos cemento y logramos aliviar su dolor. Vean, una persona que tiene una caída, sufre caída parado y tiene 2 fracturas, pero estas fracturas afortunadamente no comprometen el conducto raquídeo y podemos resolver el caso con corsé. Otra es la lumbalgia visceral,
que se debe a problemas o enfermedades de la próstata, riñón, apéndice y pulmón, que un médico general tiene que distinguir. Hay muchos datos clínicos que ustedes pueden tener para diferenciar si específicamente es una lumbalgia visceral. Entonces, es la segunda parte. Les espero en la tercera parte para completar el tema.